Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate y pronto vamos a tener varias sedes de Farm Aid Pharmacy, no solamente la de Pembroke Pines. Farm Aid va a estar en Orlando y también en la ciudad del Doral. Va a haber una cuarta sede que pronto se la vamos a anunciar. En el mes de junio vamos a tener ya la noticia y se la vamos a dar aquí en Agárrate. En todas las sedes de Farm Aid Pharmacy vas a poder comprar las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen, así como lo has venido haciendo en Farm Aid Pharmacy de Pembroke Pines. Regresamos con Agárrate y yo quiero conversar el día de hoy con el vicepresidente de la encuestadora Mega Análisis, Rubén Chirino Leáñez, porque es que ayer yo estuve hablando de la nueva plataforma unitaria, la nueva, que tiene como secretario ejecutivo, por ejemplo, a Omar Barbosa. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Hola Patricia, un placer siempre conversar. Sí, porque es que a lo mejor yo ayer me equivoqué. Súbeme un poquito porque es que no oigo bien a Rubén. Mira, Rubén, porque es que yo ayer estaba hablando de esta gente nueva, ¿no? Como el señor Barbosa. Y yo, bueno, porque yo califiqué a Barbosa como la nada. Pero a lo mejor yo me equivoqué y no es la nada. Y la gente los quiere. La gente quiere a esa gente que se reunió en Panamá y decidió por el resto de los venezolanos sin consultar, ¿no? Porque todo esto es sin consulta, porque también hay otro señor que se llama Gerardo Blay, a quien, por cierto, relacionan con los negocios de Fospuca. Hay varias informaciones que han circulado por las redes acerca de que este señor pues es socio y se ha beneficiado con los negocios que Fospuca tiene con las alcaldías del área metropolitana de Caracas. Entonces, yo lo que quiero saber, porque el experto en mediciones eres tú, es si la gente en Venezuela los quiere, o son claro, bien queridos o son mal queridos. Yo quiero saber cuál es la opinión del venezolano. Bueno, Patricia, de seguro muchos viendo el programa y a partir de lo que se conoce, pensarán que no estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo político es multiverso aparte. Ahorita en la onda de las películas y los multiversos en las películas, bueno, los actores políticos viven en su dimensión muy sui generis, muy particular, en donde ellos son bien queridos, apreciados, estimados, bueno, gratamente recordados, pero cuando salen de esa burbuja o esa pequeña dimensión, bueno, de la cual tratan nunca de salir, bueno, se encuentran con una realidad que aquí la tenemos en gráficas. Por ejemplo, a manera de darle contexto al tema, desde hace más de 5 años y 8 meses, específicamente 5 años y 9 meses, un gran sector, una vasta mayoría de los venezolanos está convencido de que sectores políticos de oposición trabajan en conjunto, en consonancia, en contubernio, o porque se vendieron, o de alguna u otra forma se vinculan y se benefician del gobierno chavista y socialista. Esa creencia tiene más de 5 años. Hay una gráfica que está allí de material de apoyo, en donde podemos ver cómo ese comportamiento fue evolucionando hasta ahorita, marzo del 2022. La línea amarilla dice esa percepción, esa creencia de que hay un sectores políticos de oposición beneficiándose del gobierno, teniendo acuerdos con el gobierno, de alguna u otra manera en consonancia con los intereses del gobierno chavista. Bueno, en el 2015 eso era impensable, previo a
aquellas parlamentarias. Pero luego de julio, agosto del 2016, apenas meses después de haberse elegido la Asamblea Nacional, aquella opositora, bueno, podemos ver cómo la curva amarilla de ese pensamiento, de esa creencia, siempre estuvo arriba, siempre estuvo fluctuando a valores muy altos. Y, por ejemplo, el valor histórico de ese pensamiento, de esa creencia sobre esos sectores de oposición y sus vínculos y negocios y beneficios del chavismo, tuvo su valor más alto de un 79.7% alrededor de noviembre del 2018, año en el que el presidente de la Asamblea Nacional de ese momento era Omar Barbosa. En ese periodo de tiempo se puede apreciar cómo la pendiente de la curva amarilla o la línea amarilla es más pronunciada en ascenso, es decir, es más pronunciada, o en ese momento se afianzó mucho esa percepción de que sectores de oposición viven en mutuo acuerdo, conviven, coexisten y se benefician del chavismo y el socialismo. El segundo valor más alto lo tenemos ahorita en el mes de marzo del 2022 con un 78.3%. Es decir, aquí podemos darnos cuenta cómo hay un grueso de actores que durante todos estos años, por su permanencia en la opinión pública, por ese bendito deseo de ser cara o de hablar o ser vocero o de simplemente participar de un sistema de propaganda para sostener determinadas hipótesis que son impopulares, bueno, vemos como ese grupo de políticos alimentaron esa percepción sobre sus intereses en relación a la permanencia del chavismo, del socialismo y sus beneficios por la existencia del mismo. Y por ende, esos políticos generan una alta, una aplanadora en cuanto a cifras, valoración de la desconfianza hacia ellos, en donde en el último mes de marzo, ya para el mes que viene tendremos, para la semana que viene tendremos valores del mes de abril, pero en el último mes de marzo tuvimos un valor de rechazo hacia los opositores de un 82.3%. Es otra gráfica que tenemos allí a disposición. En esa gráfica, que es correspondiente al mes de marzo, tenemos valores cuantitativos. La pregunta era una pregunta abierta, referente a si las personas confiaban en los políticos de oposición. Bueno, simplemente respondían sí o no. Estas encuestas son de manera telefónica y en la medida en que los entrevistados responden, emiten también comentarios. Los entrevistadores usualmente toman nota de esos comentarios en la medida de lo posible, porque la pregunta específica es si confían en los políticos de oposición. Bueno, de cada 10 de los entrevistados que respondieron que no confiaban en los políticos de oposición, hubo 4 aproximadamente que emitían algún comentario y mencionaban algún nombre de esos políticos. Al totalizar esas menciones, esas citas, los 15 políticos más mencionados entre los que fundamentan este rechazo a los políticos de oposición están Juan Guaidó, Enrique Capriles, Ramos Alud, Julio Borges, Henry Falcón, González, Omar Barbosa, Carlos Oscarit, Luis Florido, Delsa Solórzano, Leopoldo López, Ramón Guillermo Aveledo, Claudio Fermín, Gerardo Blay, Freddy Guevara. Eso es una lista aún más amplia, pero colocándolo. Discúlpame, Rubén, porque ahí están incluidos todos los que propusieron el levantamiento de sanciones. Bueno, esa lista aún es mucho más amplia, porque quisimos reducirla a los 15 que más citas tenían, dentro de esos 4 entrevistados que hicieron una mención espontánea, porque recordemos que la pregunta era directamente a si confiaban en los políticos de oposición. Quisimos investigar un tanto más allá y al revisar los comentarios en la data que nos conseguimos con esta serie de nombres que es más alta todavía. Pero quisimos reducirla a las 15 menciones, a los 15 que más menciones tenían. Ese mismo número, ese mismo grueso de personas son los que durante estos 5 años y 9 meses han copado el escenario político nacional, han estado presentes todo el tiempo, han sido ellos los que le han dado oxígeno a la narrativa política, a la dialéctica política nacional, a través de diálogos, a través de teóricos acuerdos,
a través de tesis que son en su mayoría impopulares. Y claro, a lo largo de esos 5 años y 9 meses en donde se fue afianzando esa percepción que acabamos de ver en la gráfica anterior, bueno, ellos son los protagonistas en buena medida de la película del rechazo hacia los políticos de oposición. Mientras alguna iniciativa en el país de oposición, en las primeras de cambio, se presente con alguno de estos 15 nombres, que son aún más, ¿no? Pero porque, como dije, reducimos a un número emblemático, 15. Pero se enrumba de la mano de estos nombres, de entrada va a llevar el rechazo de una vasta mayoría sólida que no tiene 2 días rechazándole, tiene mucho tiempo rechazándole. Hay unos que se fueron sumando a lo largo de estos 5 años, 9 meses, pero ya se han hecho parte de una sola tesis, de un solo grueso, en donde la percepción de los venezolanos no son de confiar, les han traicionado a un grueso volumen de los venezolanos, de una u otra forma se han beneficiado de este estado de cosas que tiene el país, deben tener algún tipo de relación con el gobierno chavista socialista, en fin, no tienen confianza, poco confiarán en lo que ellos presidan, dirijan, manejen, o sea que simplemente serán otras iniciativas de espaldas a la mayoría, solamente reflejando el interés de un grupo, de unos poquitos. Bueno, y precisamente la plataforma unitaria está conformada por los peores queridos, pues digamos, los mal queridos, los menos queridos. ¿Ah? Porque es que, bueno, además esto tiene que causar como más apatía todavía en el venezolano. Claro, Patricia. Es que y eso le conviene al régimen, pero muchísimo. Claro, es que de una u otra forma esto ha sido la historia sin fin, el eterno día de la marmota que se vio en Venezuela en términos políticos. Vuelven a aparecer los mismos actores altamente rechazados, planteando cosas nuevas que en realidad son viejas. O sea, se vuelve a repetir la historia y ojo, lo tedioso que es para la mayoría de los venezolanos, lo indignante que es también al mismo tiempo por el alto rechazo que ellos despiertan, simplemente lo que ellos hagan de materia política, la iniciativa que ellos abanderen e impulsen, está destinado al fracaso ante los ojos de la mayoría. Los ojos de la mayoría no la van a ver bien, los ojos de la mayoría no la van a respaldar, los ojos de la mayoría no las van a apoyar. Que 2 o 3 políticos se caigan a mentiras entre ellos o le caigan mentiras a algún político en el extranjero, bueno, cada quien con cada cual y allá que se deja engañar. La realidad son estas. Son personajes, son actores políticos que ya lo que podían haber dado en los momentos de estos 5 años, casi 6 años, en los que tuvieron protagonismo, determinado protagonismo, esos momentos que pudiera haber parecido que tenían respaldo y luego desahuciaron a la mayoría que en un momento los apoyó en una circunstancia tal, X, Y o Z, ellos simplemente ya caducaron como alternativa. No tienen ninguna capacidad de arrastre, de generar confianza, en fin, por poner una analogía, se van a un desierto y ponen una tienda de refresco y no venden refresco. Sí, así pero simple, nadie les cree. Por eso es que yo estoy segura que ellos no tienen absolutamente ninguna intención de sacar a Maduro del poder, porque ellos están claritos en que no tienen el arrastre popular, no tienen ningún plan, no hay estrategia. La estrategia es seguir recabando dinero para sus cuentas personales, Rubén. Y entonces por eso arman esta planificación en Panamá de eventos, de que van a recorrer el país, de que van a hacer unos eventos internacionales, porque la palabra internacional es igualita a dólares y a euros, y entonces la comunidad internacional dice, bueno, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos a esto, y es plata y plata y plata que va a las cuentas de ellos. La mayoría de los venezolanos está ayer yo me enteré, Rubén, discúlpame, ayer yo me enteré que Leopoldo López tiene chofer aquí en Miami. Entonces yo digo, o sea, aquí en Miami nadie tiene chofer. Él tiene chofer en Miami. ¿Quién paga eso? Él no trabaja, nunca en su vida ha trabajado.
Los venezolanos están claros, Patricia, de quién es quién. Esa es una premisa que está escrita en piedra ya. Ellos, si bien no van a tener la posibilidad, o no, si no tienen la intención, como lo han demostrado en todo este tiempo, de generar un cambio en el país, los venezolanos están convencidos de que eso es así, que esa no es la intención de ellos, son otras las intenciones. De eso están convencidos los venezolanos. Lo que falta y sigue faltando es ese discurso, ese sector político disruptivo que recoja ese malestar sin temor, sin cálculos, sin miedo, que es difícil decirlo en este país, pero que recoja ese malestar sin que estar temiendo a los eventos o a las consecuencias de la teórica realpolitik aquí en Venezuela, que no existe, porque simple y llanamente aquí en el país no hay manera de ejercerla como pudiera suceder en otras partes. Entonces, en el momento que aparezca un sector disruptivo, quizás estos grupos tan rechazados seguirán tratando de impulsar estos cascarones vacíos, estos paquetes chilenos desde el punto de vista político, pero cuando el grueso de la mayoría que está esperando que le hablen a ella y que le digan lo que se tiene que decir para motivar un cambio, lo escuche, bueno, la comunidad internacional tendrá que entender a dónde mirar y a dónde enfocar sus intereses y sus ojos, hacia los cascarones vacíos, compañeros de Internacional Socialista o conocidos de actos internacionales políticos, o hacia donde está el volumen de gente activada detrás de un discurso de varios o muchos en el país. Lo que pasa es que esa espera, esa voz, no termina de aparecer. No sabemos hasta dónde es el miedo a los sectores políticos. ¿Habrá un palo sano en la política venezolana? Bueno, Rubén, hay que seguir trabajando, no queda de otra. Claro, claro. La semana que viene estamos publicando el estudio del mes de abril, entonces, bueno, espero la primicia. Decir que estamos en contacto, Patricia. Gracias, Rubén. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.